Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. En la dedicación de la Basílica del Letrán, esta fiesta que se celebra hoy 9 de noviembre. La Basílica Lateranense fue obra del emperador Constantino y fue dedicada hacia el año 324. A partir del siglo XI, la dedicación de la Basílica se celebra el 9 de noviembre. Esta dedicación la celebra toda la Iglesia romana, ya que la Basílica de Letrán, por ser la catedral del Papa, es la iglesia cabeza y madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe, a las que preside en la caridad. Escuchemos ahora atentamente las lecturas. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son edificio de Dios conforme al don que Dios me ha dado. Yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Y Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré.
Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este 9 de noviembre, la Iglesia tiene una fiesta muy grande y no sé si hasta qué punto es desconocida para muchos de nuestros cristianos católicos. Pero es esa fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Eso qué quiere decir? Que fue como la primera obra, un templo que se construyó, como lo dice la historia, en el año 324. Por obra del emperador Constantino. Y esta dedicación pues la celebra la Iglesia romana. ¿Por qué? Porque esa fue la primera catedral del Papa. Es la Iglesia madre prácticamente como templo físico, como estructura física. Pero yendo a la palabra de Dios, descubrimos nosotros, leyendo atentamente y meditando su palabra, cómo Dios a través del Espíritu Santo y por el mismo Jesús nos recuerda claramente que el templo de nuestro cuerpo es lo más importante. Cada uno de nosotros por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo y miembros de la Iglesia. Esos son los 3 efectos del bautismo que ojalá nunca se nos olviden. Más que pertenecer a una religión, es que nos hacemos hijos de Dios. Eso es lo más importante. El Espíritu Santo nos acoge, nos impregna en sus dones y nos hace templos suyos. Por eso nuestro cuerpo, nuestra mente, todos nuestros sentimientos, todo nuestro ser, todas nuestras potencias son templo del Espíritu que hay que cuidar, que hay que cultivar, que hay que formar. ¿Y para qué? Para proyectarnos como iglesia, en medio de una comunidad. Nosotros no somos seres solos, individuos solos. Hoy en día hay un atentado muy grande precisamente contra la comunidad y es precisamente hacernos creer que la fe es privada y que la fe es individualista. No, la fe crece en la medida en que se hace compartida. Por eso, nuestro templo se convierte en casa de oración. Y al convertirse en casa de oración, rendimos culto a Dios y lo proyectamos a esa estructura física, a lo que llamamos templos propiamente, de ladrillo, de cemento. Allí es donde se reúne la comunidad después de cultivar la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros, orando profundamente. Proyectamos nuestra fe hacia la comunidad, la compartimos, la celebramos. Por eso la comunidad se reúne en el templo para vivir los sacramentos y el gran sacramento, la Eucaristía. Allí es donde nos reunimos a rezar, a cantar, a alabar, a escuchar la palabra de Dios y a recibir su cuerpo y su sangre, para que saliendo de allí proyectemos el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Llamados nosotros entonces, todos juntos, a convertir nuestro cuerpo como templo y nuestros templos físicos en casa de oración. Casa de oración, que no se nos convierta como cuando Jesús denuncia en Jerusalén que la casa del Padre la han convertido en cueva de bandidos. No, a eso no estamos llamados. Estamos llamados a hacer de nuestros templos físicos como también nuestros cuerpos una presencia hermosa del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Acojámonos pues a la fuerza del Espíritu Santo. Desde el bautismo sintámonos fuertes, porque el Espíritu de Dios nos levanta, el Espíritu de Dios nos fortalece, el Espíritu de Dios nos impulsa a ser verdaderos hijos y verdadera iglesia. Recibamos la bendición del Dios de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.